Vamos a iniciar. Si me ayudan colocándose hasta acá adelante. También tú, Dulce, ya te vi. Hasta adelante todos los que vamos a participar. En las primeras dos filas. Más para adelante porque no. Bien. Pues bien, creo que somos todos. En un principio éramos más, no sé qué pasó. Pero bueno, del Señor es la obra. Vamos a iniciar con una breve oración. Me acompañan cerrando sus ojitos bonitos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno y fiel, amoroso, misericordioso y paciente con nosotros. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos con el propósito de aprender de ti, aprender de tu evangelio y tener la capacidad de poderlo anunciar con amor, tener tu gracia para saber cómo hacerlo con eficacia, Señor, lo mejor posible. Danos de tu sabiduría, danos de tu capacidad, Señor. Aumentanos la capacidad para entender, para retener tu palabra. Aumenta la capacidad en nosotros para entender, Señor, tu evangelio y poderlo compartir. Esta salvación tan grande, Señor, que hemos recibido, queremos también compartirla con otros. Y por eso estamos aquí, deseando que tú nos instruyas, nos guíes, nos enseñes y nos pulas, Señor, nos perfecciones para hacer tu obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Pues bueno, el tema del día de hoy es cómo evangelizar. Y sí les pediría que pudieran tomar anotación porque vamos a ir viendo paso a paso cómo acercarnos con las personas para poder exponer el evangelio. Esto es importante que lo podamos anotar y tener bien entendido. Entonces, si trajeron su pluma o su teléfono, para que lo puedan tener presente. Yo también, de cualquier manera, más adelante se los voy a hacer llegar, pero es bueno que lo tengan de su puño y letra para que le entiendan más a sus notas. Y bueno, antes de iniciar me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Bueno, desde el verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo menciona que cuando él fue a la iglesia, todavía no era iglesia, más bien cuando comenzó a evangelizar en Corintio, su propósito era hablar únicamente de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Si me acompañan a 2 Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5 y dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Decía Pablo nuevamente: no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo. Y quería comenzar con esta parte porque cuando evangelizamos, cuando nos acercamos a una persona para compartirle del evangelio, puede que tengamos la idea equivocada de que necesitamos tener un gran testimonio en nuestras vidas para poder hablarle a otra persona de Jesús. Lo digo
porque a mí me pasó principalmente. Cuando era yo más joven, hace como 3 años, cuando era más jovencito, cuando empecé a conocer del Señor, yo tenía 16 años y era chiquillo. Y escuchaba grandes testimonios de personas que compartían de cómo conocieron al Señor y pues que un milagro, que el Señor se les reveló en sueños o una manera muy particular, y que a través de ese testimonio podían acercarse con otras personas y empezarles a evangelizar así como si nada, ¿no? Y yo crecí con la idea de, es que yo no tengo un testimonio en mi vida, o sea, yo no me partí el brazo y el Señor me lo compuso otra vez como para poderlo compartir, o es que yo no me estaba muriendo de cáncer y el Señor me sanó, entonces ya no tengo cómo compartir a las personas. Tenía yo esa noción equivocada de que el testimonio para compartir el Evangelio debía partir de mí, debía partir de algo que debió haber pasado en mi vida. Y aunque ciertamente nosotros somos un testimonio de la existencia de Dios, del amor de Dios y de que Dios cambia corazones, ciertamente, como decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. El centro del Evangelio es el testimonio de Jesús, no es nuestro testimonio. Una persona que llega a Cristo debe llegar porque entiende el testimonio de Jesús, no porque entiende mi testimonio o porque entiende el testimonio del pastor o del pastor Chuy, no, es porque entiende el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, es importante tener en cuenta que lo que le predicamos a las personas es el testimonio de Jesús. El Evangelio se trata de Cristo. El Evangelio, que son buenas noticias, es lo que significa Evangelio. Bueno, la palabra bueno es algo que es agradable, algo que produce un beneficio. Y una noticia significa algo que no sabías, que para ti es algo novedoso. Una buena noticia. Pero ¿por qué el Evangelio es una buena noticia? Y eso es lo que nos predicaba el pastor en el mensaje 1, que sería bueno también recordarlo. Dios nos libra de su ira por medio de sí mismo y para sí mismo. Eso es el Evangelio. Dios nos libra de la ira de Dios por medio de sí mismo, a través de Cristo, para vivir una eternidad con Él. Y cuando nos acercamos con una persona a evangelizarle, siempre es importante entender qué es el Evangelio, ¿no? Por eso el tema 1 que compartió el pastor, ¿qué es el Evangelio? No podemos hablarle a una persona de algo que no entendemos. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Debemos comprenderlo primero nosotros para poderlo explicar. Y ya entrando en materia, cuando evangelizamos, es diferente evangelizar a veces a un familiar con el que ya tienes familiaridad, con el que ya tienes relación, que evangelizar a alguien que no conoces. O sea que vamos, como usualmente hacemos los jueves por las noches, tardes, nos acercamos con personas que no conocemos, que están allá afuera del hospital. Y pues es diferente como presentarse, ¿no? Que con un familiar que ya lo conoces y no es lo mismo, ¿no? No te presentas porque pues ya te conocen. Sin embargo, el Evangelio es el mismo, lo mismo. Es lo mismo predicarle el Evangelio a un familiar que a un desconocido, que a un hombre de Argentina, que a un hombre de Chile, que a un hombre de Corea del Sur, que a un hombre de Inglaterra. El Evangelio es el mismo para todas las personas, porque todos tenemos la misma condición, que somos pecadores, hayas nacido donde hayas nacido. Entonces, el Evangelio es el mismo para todas las personas. Entonces, cuando nos acerquemos con una persona, porque lo que vamos a hacer, ya entrando en materia, es salir a las calles a predicar con las personas que nos encontremos en la calle, en el parque o tocando en las casas. Van a ser personas que no conozcamos.
a menos que sean tu vecino o tu compañero, y bueno, también se puede, pero de manera inicial es acercarse con personas que no conocemos. Entonces, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo iniciamos una conversación o cómo iniciamos el podernos dar la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues como cualquier persona, nos acercamos, saludamos, hola, buenas tardes, noches, madrugadas. ¿Cómo está? Mi nombre es Iván y quisiera pedirte unos minutos de tu tiempo para poder hablarte de un mensaje importante, un mensaje de parte de Dios para tu vida. ¿Me regalas unos minutos? ¿Suena difícil? No, ¿verdad? A la hora de la hora uno sí se pone nervioso. No, aquí suena bien sencillo, pero al momento ya los quiero ver. A ver si no se les quiebra la voz, dijera el pastor, ¿no? Y bueno, es algo normal, es sencillo. Iniciar una conversación para presentar el Evangelio no es complicado, no es difícil. Lo importante es hacerlo, como decía el pastor, ¿no? No necesitas tener la Biblia en tu mente, saberla de memoria para poder predicar. Con que tengas el deseo y con que sepas qué es el Evangelio, la salvación de Dios por medio únicamente de Jesús, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, si la persona, bueno, aquí pasan dos cosas, ¿no? Que la persona diga que sí y la persona diga que no. Cuando una persona dice que no, yo usualmente le suelo decir, es un mensaje breve, como insistiendo, ¿no? Es que dejé el agua, no, los frijoles en, ¿cómo decir? Los frijoles en agua, ¿o cómo? En la lumbre, perdón. Se ve que hago muchos frijoles, ¿verdad? Es que dejé los frijoles en la lumbre. Ah, no te preocupes, van a ser 5 minutos. Entonces, tú puedes darte una idea de qué tiempo tienes para compartir el Evangelio. Es que estoy esperando a mi familiar que va a llegar. Llega como en 10 minutos. Ah, ok, si me permites, yo te acompaño en lo que llega. ¿Me explico? Pero con amabilidad, ¿no? No siendo encajosos, sino con amabilidad. Las personas a veces suelen decir, bueno, nos esperamos. Sí, pues si quieres, pero 5 minutos, ¿eh? Y me ha pasado que esos 5 minutos se vuelven media hora, pero ya dieron entrada, ¿no? Si la persona vuelve a decir que no, ah, bueno, muchas gracias, buena tarde, y a lo mejor le regalamos un folleto. Pero insistir, o sea, no quedarnos con el no a la primera, ¿me explico? Porque pues no sabemos qué Dios puede hacer y que no quede de nosotros, ¿no? insistir. O, a lo mejor de una forma o de otra, es que pues ahorita va a llegar mi esposo. Le acompañamos, no, pero es que se enoja. No se preocupe, cuando llegue yo le explico. O sea, buscar una manera, buscar la forma de poder que nos regalen unos minutos. Y como les digo, para no quedarnos con el no a la primera. Si de plano ya dicen que no, les digo, pues con la persona que sigue, con la casa que sigue, con el esfuerzo siguiente, pero no quedarnos ahí. Si la persona dice que sí, pues comenzamos. Que esperemos que nos pase muy seguido, ¿no? Que ese es el propósito. Decía el pasaje conocido, ¿no? De id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Id y predicad el Evangelio. Perdón, no me lo sé de memoria, déjame se los ubico. No lo traía yo aquí, pero id por todo el mundo y predicad el Evangelio. 28. Sí. 28:19, perdón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19 y 20. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Es una instrucción y un mandamiento que el Señor Jesús les da a sus discípulos. ¿Cuántos de aquí somos discípulos de Jesús? Amén. Entonces yo creo que es un mandamiento que el Señor también nos da a nosotros. Dice, id y haced discípulos. La primera
aparte, id significa, pues mientras vivimos nuestra vida cotidiana, compartir el Evangelio, pero implica primero compartir el Evangelio y después discipular. No podemos discipular si no hemos compartido el Evangelio, ¿verdad? No puedo agarrarme yo a alguien de la calle y empezar a enseñarle del arrebatamiento y de la justificación, pues si no le evangelizo primero. Entonces, para eso estamos, para hacer esa parte, esa primera parte de evangelizar. El discipulado vendrá después, pero en esta parte que nos toca, de ir y hacer discípulos, primero tenemos que evangelizar. Y bueno, cuando yo me acerco con las personas y me dieron la oportunidad de compartirles, lo primero que les comento es, bueno, yo quiero hablarte de un mensaje de la Biblia, no es un mensaje mío, es un mensaje de parte de Dios. En la Biblia podemos conocer el carácter de Dios. El carácter significa cómo es Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es tantas cosas que podemos encontrar en la Biblia. Y en la Biblia también podemos encontrar cómo es el ser humano, cómo eres tú, cómo soy yo, cómo son las personas. Y en esta primera instancia, me gustaría que apuntaran como primer punto, presentando la condición humana. Punto 1. Presentando la condición humana. Y como primer inciso de este título, Dios creó al hombre para una eternidad. Dios creó al hombre para una eternidad. Digamos inciso A, Dios creó al hombre para una eternidad. Y vamos a ver unos versículos. Eclesiastés 3:11. Yo les comento a los hermanos que van los jueves al hospital que siempre es importante tener la Biblia con nosotros y enseñarle el versículo a las personas y decirle, mira aquí dice, mira aquí dice, mira aquí dice. Y es importante también memorizarlo nosotros. Vamos a ver un montón de versículos. No es necesario que se memoricen todos, pero sí es bueno que puedan memorizarse todos los que puedan. Todos los que puedan, por lo menos que los sepan ubicar en su Biblia. Que sepan dónde está esta parte, esta parte, esta parte. Porque la autoridad proviene de la palabra, no proviene de nosotros. Entonces es importante tener la Biblia abierta y enseñarle. Si tu letra está muy chiquita, pues se complica la cosa, ¿no? Pero decirle, mira, aquí en la Biblia dice, a lo mejor lo lees tú y ya no se lo das a leer porque se vuelve más complicado si la letra está muy chiquita. Entonces procuremos también llevar una Biblia de letra un poco mediana, no tan chiquita. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí el punto importante es que Dios puso ¿qué? Eternidad en el corazón de los hombres. Hay que decirle a las personas, mira, Dios nos creó para una eternidad. Tú fuiste creado para una eternidad. Dios tenía toda la intención de que tú tuvieras una eternidad con Él. Dios nos creó para una eternidad. Daniel 12:2. Dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay una eternidad esperándonos a ti y a mí a la vuelta de la muerte, una eternidad esperándonos y solamente hay dos condiciones, vida eterna o vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente,
Dos lugares, dos condiciones, dos situaciones distintas, pero es la misma cosa, eternidad. Dios te creó a ti y a mí para una eternidad. Y cuando tú y yo muramos solamente habrá dos lugares, o el castigo eterno o la vida eterna. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Segunda de Pedro 2:9. Bueno, perdón, ese versículo es para el siguiente punto, ese no, perdón, una disculpa. Entonces es importante hacerles ver a través de la palabra a las personas que existe la eternidad y que solamente hay dos lugares donde pueden pasar esa eternidad: o con Dios o lejos de Dios, o vida eterna o muerte eterna o castigo eterno. Yo a veces les pregunto a las personas: si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Muchas veces me han contestado, no muchas veces, pero más de 2, 3, yo creo, al infierno, con una certeza, con una seguridad que es curioso, ¿no? Cómo las personas no entienden lo que dicen y no entienden lo que les va a pasar, que no es algo agradable, que no es algo bueno, y aún así saben que van a ir al infierno y no les importa, tal vez, ¿no? La mayoría de las personas me dicen: no sé a dónde voy a ir. Y les digo: mira, qué bueno, por eso Dios me mandó contigo, para que tú sepas. Mira, te voy a explicar. La mayoría de las personas no saben. Si tú le preguntas a un familiar: oye, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Híjole, no, pues no sé, pero yo creo que al cielo, porque Dios es bueno, entonces pues yo creo que al cielo. Pero pues no estoy seguro. ¿Tú estás seguro a dónde vas a ir cuando mueras? ¿Sí? ¿Tú estás seguro? Con un versículo bíblico en la mano lo puedes decir. ¿Sí? Esa es la intención, o sea, que podamos también mostrarle esta certeza a las personas de a dónde van a ir si mueren, recibiendo al Señor como Salvador y reconociéndolo, ¿no? Para eso está la iglesia, para eso estamos. Por eso el tema de hoy del pastor, ¿no? Como punto B, digamos, de este primer punto, que es presentando la condición humana, como punto B, habrá un día que seremos juzgados. Habrá un día en que seremos juzgados. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Segunda de Pedro 2:9, que era el versículo que les dije que no era, este sí es ahora. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ok, entonces va a haber un día en el que seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Es algo que ya está escrito desde hace más de 2000 años. No es algo que se le ocurrió a alguien así hace poquito, ¿no? No. Lo que le estamos compartiendo a las personas es una verdad eterna. Dios nos creó para una eternidad, habrá un castigo, una vida eterna, y habrá un día en que seremos juzgados. Yo les digo a las personas: cuando tú y yo muramos, vamos a cerrar nuestros ojos aquí y los vamos a abrir con Dios. Estaremos en un juicio delante del Señor. Él nos va a juzgar.
Y está por varios versículos en la Biblia, ¿no? Hay más versículos para cada punto, cada subpunto, pero si los vemos todos, la verdad creo que no acabamos. Yo creo que con estos pueden ser buenos, suficientes. Entonces es importante mencionarles a las personas esto. Va a haber un día en el que serás juzgado, que tu alma va a ser juzgada para pasar una vida eterna o una muerte eterna. Llegará el día en que seremos juzgados. Como su punto C, el pecado en el hombre y sus consecuencias. El pecado en el hombre y sus consecuencias. Entonces, cuando les compartamos, vamos a comentarles, va a haber un día en que seamos juzgados, Dios juzgará nuestros pecados. Y es importante definir qué es el pecado, como su punto C.1. ¿Qué es el pecado? Creo que todos tenemos como una definición de lo que es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado, don Rafa? Errar en el blanco, muy bien. Toño, desobedecer a Dios. Osvaldo, no vivir en santidad. Charo, ya me la ganaron. Andrés, no guardar los mandamientos. ¿Otro? No, ahí está bien. Sí, todos tenemos un concepto de lo que es el pecado. Vivir en nuestra propia voluntad, en nuestra carne, sí. Pero ¿sabían que la Biblia define lo que es el pecado? ¿Sí sabían? ¿Hay una definición exacta? Y está en 1 de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? 1 de Juan 3:4 lo dice. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acorde a la Biblia, pecado es infracción de la ley, que es pues no dar en el blanco, precisamente la definición del Antiguo Testamento, que lo podemos también como interpretar como no hacer la voluntad de Dios, infringir los mandamientos de Dios, como decía Andrés, no obedecer los mandatos que Dios nos da. Si Dios me dice, Iván, no metas la mano en el agua, y yo la meto, ¿es pecado? Estoy desobedeciendo a Dios. No viene en la Biblia, ¿no? Es un caso curioso, ¿no? Pero no viene en la Biblia. Pero si yo sé que Dios me está diciendo que no haga algo y lo hago, es pecado. Entonces tenemos que hacerles entender a las personas que ellos puedan comprender qué significa el pecado en sus vidas. El pecado es desobedecer los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, es infringir la ley de Dios. Es como cuando te pasas un semáforo en rojo, tú vas manejando tu moto o tu carro y te para el de tránsito. ¿Qué pasa cuando nos para el de tránsito cuando nos pasamos un rojo? Una multa, hay una consecuencia, ¿no? Una infracción. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en un trabajo hay un reglamento, llegas 3 veces tarde al trabajo y el reglamento dice que después de 3 retardos te descuentan el día, ¿no? Hay reglamentos, hay leyes humanas que si las desobedecemos tienen una consecuencia. Si alguien mata a otra persona, tiene que ir a la cárcel. Así lo establece el Código Penal. Hay leyes marítimas, hay leyes de todo tipo, hay montones de leyes que si tú las desobedeces tienes una consecuencia. ¿Ustedes creen que haya consecuencias por desobedecer las leyes de Dios? Con más razón, ¿verdad? Es importante entonces hacerles ver esto a las personas. Oye, mira, en la tierra en donde vivimos tú y yo hay leyes que hay que obedecer. Leyes en el trabajo, leyes, si tú vives en un coto, incluso puede haber un reglamento del coto. Leyes en todos lados, donde quiera que vayas, ahí se regula por leyes.
Y si tú las desobedeces hay una consecuencia. Y así igualmente hay leyes de Dios que si tú las desobedeces, ¿qué crees que pase? Amigo vecino, amigo primo, amigo desconocido. ¿Qué crees que pase si desobedeces una ley de Dios? ¿Crees que hay una consecuencia? Hay que hacerles ver eso a la persona. ¿Sí me doy a entender? Poder abrirle sus ojos a esta realidad, penetrar en esta verdad, que ellos lo puedan notar, que ellos lo puedan ver, que hay consecuencias por desobedecer leyes divinas. Como su punto C.2, ¿sí, verdad? Todo hombre ha pecado, todo hombre ha pecado, todo hombre o mujer, ¿no? Ha pecado. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, parecido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, sin excepción alguna, hemos pecado. Todos. Recordando que es pecar, es desobedecer los mandamientos de Dios o la voluntad de Dios. Hay que hacerles ver a las personas que han pecado, que sí han pecado, que no es algo que está en su imaginación o que está en mi imaginación del que les está hablando, ¿no? Hacerles reflexionar sobre su propia vida y reflexionar sobre sus propios pecados. Ejemplos del pecado es su punto C.3. Mateo 15, 19 y 20. Ejemplos de pecado. Mateo 15, 19 y 20. Sí, de nada. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Marcos 7, 21 al 23, muy parecido. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Podemos ponerle este versículo a la persona que lo lea y decirle, oye, ¿tú has tenido un mal pensamiento? Puede que se saque de onda, ¿no? Yo sí. Tú mientras le estás compartiendo, ¿no? Ponerte tú como ejemplo, porque es verdad. Y yo decirle, oh, sí, yo sí he tenido malos pensamientos. ¿Tú has tenido malos pensamientos? No, pues que sí. Pues mira, eso ha contaminado tu corazón y eso es pecado. ¿Tú has en algún momento dicho groserías? ¿Tú has dicho en algún momento tenido envidia de alguien? ¿Tú has visto en algún momento a una mujer con ojos de lascivia? Sí, pero eso no es pecado. Ah, mira, Mateo 5, déjame lo encuentro porque no tenía preparado. Dice Mateo 5, 27. No, yo no he cometido adulterio jamás, ¿no? ¿Pero has mirado a alguna mujer con ojos de lascivia, de lujuria? No, pues una vez me acuerdo que el
pastor comentó que una persona a la que le dijo esto dijo, no, pues es que Dios tiene la culpa, ¿para qué las hace tan bonitas? ¿Ustedes creen? Pues Dios me dio ojos para ver. Y nos vamos a encontrar con respuestas de todo tipo, con personas de todo tipo, con circunstancias de todo tipo, pero hay que estar preparados, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometiste pecado si tú miraste a una mujer con ojos de lujuria. Y así en cada punto, podemos irnos de corrido con cada uno de los puntos y vamos a tocar la conciencia de los hombres. Vamos a atacar por ponerle una palabra, ¿no? Pero vamos a incomodarlos con la palabra, ¿no? Que la palabra misma sea la que les cause entendimiento de que sí han hecho cosas que no están bien delante de Dios. Y nosotros somos pues solamente el medio por el cual Dios hace eso, ¿no? Escuchaba alguna vez un predicador que decía que que el evangelio presentar el evangelio es como enseñarle a una persona que está enferma y que necesita una cura, que necesita ir con el doctor. Pero si esa persona cree que está sana, pues no va a ir con el doctor nunca, ¿verdad? Y es como decirle, mira, aquí hay una evidencia, tu sangre está mal, aquí hay otra evidencia, tus huesos se están descalcificando, mira, aquí hay otra evidencia, tus riñones te van a fallar, aquí hay otra evidencia, mira, necesitas ir al doctor. Por más de que te sientas bien, a lo mejor mañana te vas a sentir re mal, pero tú estás enfermo. De la misma manera es cuando le presentamos el evangelio a los hombres. Tú eres pecador, mira, la Biblia dice, los malos pensamientos, ¿has tenido un mal pensamiento? Sí. Mira, eres pecador, ¿tú has honrado a tus padres? ¿Que es un mandamiento de parte de Dios? No, pues que a veces. Mira, hay otro mandamiento, ¿tú has dado un falso testimonio? ¿Has mentido en alguna ocasión? No, pues que sí. Entonces, de una forma o de otra, hacerles ver a las personas que son pecadoras, que han desobedecido los mandamientos de Dios. En 1 Corintios 6:9, otro versículo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se los podemos leer a las personas, ¿no? Con mucha claridad, y yo creo que van a captar la idea si se ubican en alguna de estas definiciones. Me acuerdo que en el parque, en la Plaza Tapatía, hace algunos años, le compartimos a una pareja de homosexuales. Estaban agarrados de la mano, sentados en una banca. Y les dije, oye, ¿me regalas unos minutos para compartirte? ¿Nos regalan? Sí. Y yo les empecé a predicar normal. O sea, no por ser gay, iba yo a empezar con, pues mira, es que tú eres un gay, entonces necesitas. No, o sea, el evangelio es el mismo. Y cuando llegué a este punto, cuando le leí este versículo, dice, sí, bueno, yo ya sabía, dice uno de ellos. Yo voy a misa todos los domingos, me dice. Y yo asisto a un grupo de estudio bíblico, me dice uno de ellos. Y pues uno se sorprende porque las personas son de todo tipo, descaradas, sinvergüenzas y complicadas. Y me dice, no, yo ya he hablado con el sacerdote y el sacerdote me dice que pues que Dios conoce mi corazón. Y yo así me quería yo ir para atrás, ¿no? No, mira, la Biblia dice, no lo dice el sacerdote, lo dice la Biblia. Ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones van a heredar el reino de Dios. Y entonces empezó a argumentar y argumentar y argumentar. O sea, los puntos anteriores que les he comentado, o sea, yo se los compartí a ellos normal.
Pero hasta que llegué a este versículo, a este punto, como que ya puso su pero. Y bueno, iba yo con otros 2 hermanos, yo me tuve que ir, ya no supe exactamente en qué quedó la cosa, pero me acuerdo mucho de esa situación. Creo que ibas tú, ¿verdad, Abraham? No, iba Gés también, pero bueno, ya no supe en qué quedó con estos muchachos, ¿no? Pero la palabra se les fue dada, entendieron, a lo mejor nunca habían leído este versículo en su Biblia, pero es la misma palabra la que incomoda a los hombres, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Yo creo que es la palabra de Dios la que te incomodó a ti, me incomodó a mí, para venir a sus pies, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que tiene el poder de cambiar. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fornicario, pues, es una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Es algo que es muy común en el mundo. Que si alguien te pregunta, oye, pero ¿qué es fornicario? Pues mira, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero mi novia y yo, o mi novio y yo ya tuvimos relaciones. Pues mira, la palabra de Dios dice, no te lo digo yo, te lo dice la palabra. Gálatas 5, del 19 al 21. Otra vez, una lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando tú le leas estos versículos a una persona, se va a ubicar en alguno de esos puntos, seguramente. Y si a lo mejor no se ubica, o para poder continuar ubicándolos de que han pecado, podemos mencionar los 10 mandamientos en Éxodo 20 y comentarles, oye, ¿tú has mentido en alguna ocasión? ¿Tú has robado? ¿Tú has tenido envidia tú has codiciado algo? Y seguramente te van a decir que sí, si son honestos, ¿no? Como su punto C.4, el hombre es esclavo del pecado. Estamos hablando aún del pecado en el hombre y sus consecuencias. El hombre es esclavo del pecado. Jesús les respondió, Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, oh hombre, tú seguramente has cometido pecado. Jesús dice que tú estás bajo el dominio del pecado, que tú eres esclavo del pecado, porque tú haces lo que el pecado te dice que hagas. Tú mientes, tú a lo mejor tienes malos pensamientos y no te importa. A lo mejor tú robas y dices, pues, ¿qué son 100 pesos? Tú estás bajo la esclavitud del pecado. Romanos 6:16. Esto se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó esta traducción. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Oye, ¿tú estás obedeciendo a Dios? ¿Tú obedeces a Dios todos los días de tu vida? Le podemos preguntar a las personas. ¿Obedeces a Dios o obedeces tu propia voluntad? ¿Haces lo que Dios te pide o pues tú haces lo que bien se te ocurre? ¿Tú lees tu Biblia para buscar la voluntad de Dios? ¿Para buscar lo que Dios quiere que hagas?
como les decía hace rato, ¿no? Picarle a los hombres, picarle la conciencia, picarle las costillas, ¿no? Para que se den cuenta de que han pecado, de que hay una consecuencia, porque las personas, créanme, viven pensando que son buenas personas, viven pensando que son buena gente. Las personas viven creyendo que tienen una vida normal y de que esta vida normal es lo mejor. Y esto no es así. Una vida en desobediencia a Dios no es lo mejor que les puede pasar, es lo peor que les puede pasar. Entonces es importante, como les digo, insistir e insistir e insistir para que las personas puedan notar que han pecado y que es grave su pecado, que no es una cosa sencilla, que no es un juego, que está, su alma eterna es la que está en riesgo. Es importante entonces podérselos hacer ver, ¿no? Las consecuencias del pecado, como su punto 4, no, ya sería, perdón, el 4, su punto 4, las consecuencias del pecado. Isaías 59:2. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Isaías 59:2. La consecuencia del pecado es que Dios se aparta de la persona, o que la persona se aparta de Dios. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. La consecuencia del pecado es muerte, separación de Dios. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La consecuencia del pecado es una culpabilidad. Dios no tiene por inocente al que es culpable. Romanos 6:23, un versículo también conocido. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué entendemos por muerte? ¿Morirse físicamente? ¿Morirse de un paro cardíaco? No. La paga del pecado es muerte, es decir, separación de Dios, separación de la vida. Dios es el origen, el dador, el sustentador de la vida. Y cuando tú estás lejos de Dios, estás en muerte. Cuando tú estás lejos de la luz, estás en oscuridad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las consecuencias del pecado, como habíamos visto, voy a repetir unos versículos previos. 1 Corintios 6:10, no heredar el reino de Dios. Gálatas 5:21 también, no heredar el reino de Dios. Es importante entonces insistir, como les decía, poder hacer reflexionar a la persona que ha pecado, que ha hecho cosas que a Dios no le agradan y que hay una consecuencia por esos pecados que ha cometido. Como les decía, así como hay leyes humanas que por desobedecerlas hay un castigo, ¿cuánto más por desobedecer leyes divinas habrá un castigo? Yo, escuchando un ejemplo hace muchos años, pero que suelo ponerlo también cuando evangelizo con las personas, les comento que yo cuando era joven, hace poquitos años, les digo, yo pensaba que como Dios era bueno, a mí no me iba a mandar al infierno, porque Dios era bueno. No importando lo que yo hubiera hecho, antes de conocer al Señor, no importando lo que yo hubiera dicho, pensado, hecho, o sea, a lo mejor sí no me portaba yo tan mal, decía yo, soy medio grosero, medio enojón y esto, pero
pues no soy como el mocha orejas, decía yo. En ese tiempo estaba el mocha orejas, no sé si lo llegaron a escuchar en mis tiempos de juventud. Yo no me sentía mala persona. Y yo en mi ignorancia creía que Dios no me iba a mandar al infierno porque Dios era bueno. Y ciertamente Dios es bueno, pero no significa que Dios pase por alto el pecado de las personas simplemente porque es bueno. Dios tiene que castigar el pecado de las personas sí o sí. Si no lo castiga, Dios no es justo. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de las leyes humanas. Si alguien matara a todos los miembros de tu familia, si un asesino matara a todos los miembros de tu familia y lo capturaran a los días y lo llevaran ante el juez de distrito, y este juez dijera: a ver, pásenme el expediente del fulano de tal que mató a tantas personas, y lee los expedientes, no, pues hijo, mató a esta persona, a esta persona, a esta persona, híjole, qué feo que los mató, a ver, tráigamelo. Y viene aquel, ¿no? Esposado, encadenado. Ay, dicen: ¿sabes qué, fulanito de tal? Yo soy el juez que me tocó tu caso, y yo soy un juez amoroso, bondadoso, misericordioso. Yo soy un juez buena onda. Te fue bien. Te voy a dejar ir libre. Quítenle las esposas. ¿Tú qué pensarías de ese juez? ¿Que es un juez corrupto? ¿Que es un juez injusto? ¿Cómo te sentirías? Porque dejaron libre a la persona que mató a tu familia. Desacuerdo, enojado, muy enojado, perdón, impotente. ¿Por qué? Porque hizo algo malo y merece un castigo, ¿verdad? Hizo algo muy, muy malo y merece un castigo. Está pasando por alto una ley, que el que mató a una persona tiene que tener una consecuencia. Lo mismito pasa con nosotros y el Señor. Lo mismito. Nuestros pecados son una desobediencia a su ley. Y si Dios no los castiga, Dios sería como ese juez injusto. Si Dios no castiga el pecado que yo he cometido, es como aquel juez que deja ir libre al asesino. ¿Sí me doy a entender? Dios tiene que castigar el pecado de los hombres. Dios tiene que castigar tus pecados, mis pecados, los pecados de todas las personas. Y solo lo hace de dos formas: mandándonos al infierno por las consecuencias de nuestros pecados, o castigando a Jesús en nuestro lugar. Es por eso tan hermoso el sacrificio de Jesús. Por eso es que Jesús es digno de adoración, porque Él recibió en su cuerpo el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso es tan precioso nuestro Señor. Entonces, le tenemos que hacer ver a la persona que lo que ha hecho tiene una consecuencia sí o sí, y tiene que ser castigado su pecado. Que su pecado tiene consecuencias. No puede andar por la vida pensando que no va a haber consecuencias para sus pecados. Yo cuando era igual más joven pensaba que en el último minuto de mi vida, los pensamientos bien mensos que tenía yo, en el último minuto de mi vida, ahí me iba yo a arrepentir. Ahí le iba yo a hablar con Dios y decirle: Dios, perdóname por mis pecados, y ya dejo de respirar y ya me voy al cielo. Eso pensaba yo cuando tenía como 14, 15 años. Pensamientos bien mensos, les digo. No, o sea, así no funciona la vida.
Así no funciona. Y bueno, esta es la primera parte, presentando la condición humana. Después vamos a ver la segunda parte de cómo podemos ser salvos y la tercera parte qué debemos hacer, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo domingo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo se nos quita? Hablando. Hablando, sí. Hablando. Sí, el Señor usualmente nos guía, nos ayuda para poder hablar. Y sí es importante tener como herramientas de las cuales echar mano para poder hablar. Ubicar, le digo, estos versículos que les compartí, ubíquenlo en sus Biblias. Ajá, subrayenlo en sus Biblias. Póngales una anotación o un yurex o algo para poder ubicar los versículos en su Biblia. Para en el momento de abrirla, lo puedan señalar y enseñárselo a la persona, ¿no? Siempre es una bendición poder compartir el Evangelio. Muchas veces uno sale más bendecido de cómo llegó. Cuando lo hagan, espero que todos ustedes lo hagan, van a poder experimentar esta bendición. ¿Por qué? Porque su fe se fortalece. Su fe se va a fortalecer cuando compartan el Evangelio, porque van a reafirmar lo que a lo mejor ya saben, pero es distinto cuando lo compartes con alguien. Muchas veces dicen que se aprende mejor cuando uno enseña que cuando uno recibe. Aprendes mejor lo que estás compartiendo cuando lo enseñas que cuando lo recibes, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Hermana Lupita. Ajá. Sí, sí es como un eufemismo, una manera bonita de llamarle a la muerte. Sí, algunos piensan que es como que morirse es dormir, pero no, dormir es más rico que estar muerto, yo creo. Sí, es una forma, es un eufemismo le llaman, ¿no? Una forma más bonita de llamarlo. Pero sí, es estar muerto. Sí, muchos de los que están muertos van a resucitar. Dice unos para vergüenza y confusión, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí. ¿Qué es eso de qué, perdón? Ah, castigo eterno. Sí, el infierno, el castigo eterno, una separación de Dios. Sí, castigo eterno, sí, una separación de Dios. Escuché una vez a un predicador decir que muchas personas tienen la duda, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando nos muramos? ¿A dónde vamos a estar? Y es normal, pero dice, tú no te hagas bolas, dice, cuando tú te mueras, el infierno se te va a hacer real o el cielo se te va a hacer real. No hay más. Cuando tú te mueras solamente hay dos lugares a donde puedes ir. Y bueno, pues vamos a hacer una breve oración ya para ser despedidos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque tú has cambiado nuestros corazones, tú nos has dado tu salvación, tú nos has traído a ti, porque tu palabra nos ha provocado convicción, la convicción de que hemos hecho cosas que no son gratas a ti, que hemos pecado, Señor, que necesitábamos perdón y que necesitábamos un Salvador. Gracias damos por Jesucristo, Señor nuestro, quien llevó en la cruz nuestras maldades, nuestros pecados, y quien por ese sacrificio es bendito por los siglos de los siglos, Señor.
Ayúdanos a poder compartir tu palabra, Señor, como tú lo deseas, y hacerlo con un corazón sensible, con un corazón que ama a las personas como tú les amas. Esto solamente puedes producirlo tú, Señor, porque en nosotros no está el amar a las personas, no está el amar a alguien que no conocemos, no está el perdonar, no está el ser como tú, Señor. Es algo que solamente tú puedes producir en mi corazón, en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir en tu camino y a crecer en el amor que proviene de ti, Señor. Te damos gracias, llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén. Pues somos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga.